nueva ficción realizada junto a Tana Shembori. El film se desarrolla en torno a un tema bien tradicional. Fíjense de qué se trata. Consecuencias de la guerra de la Triple Alianza para el Paraguay. ¿De qué no nos tenemos que olvidar, chicos? Manu es un canillita que recibe de su abuelo un regalo inesperado, el mapa hacia un tesoro escondido. Esto desata la serie de eventos en la nueva película de Juan Carlos Maneglia y Tana Shembori. El director asegura que la idea nació poco después del estreno del exitoso filme Siete Cajas. Hace 4 años que me nació la idea de que sea sobre Plata Bebé, ¿verdad? Pero de ahí a escribir el guión y a cerrar el proyecto, obviamente tardó casi 2 años. Después era conseguir el dinero, después era asociarnos con gente que realmente nos ayudó muchísimo, bueno, como Cristian Chena, como Itaú, como el Cabildo, que realmente hicieron posible empujar esto, que es muy difícil porque Paraguay todavía no tiene ley de cine, entonces cuesta más. Los roles principales fueron confiados a jóvenes actores como Tomás Arredondo, María Cecilia Torres, Mario Toñanes, Cristian Ferreira, Sandra Sanabria, Leticia Sosa y Nelly Dávalos, entre otros. Y creo que tenemos un elenco también maravilloso de gente brillante, excelente, chicos nuevos y también gente que ya estuvo con nosotros en otros proyectos, como el caso de Mario Toñanes, Amada Gómez, Jesús Pérez, y chicos que son absolutamente nuevos en el ambiente y en el tema actoral y que son maravillosos también, ¿verdad? Si bien la historia se desarrolla en el verano, el rodaje se realizó en pleno invierno y más de 300 personas trabajaron en el proceso de filmación, etapa que para Maneglia fue la más dura de toda la realización. A mí me encanta guionar, es lo que más disfruto, pero es el trabajo más solitario también, ¿verdad? Y también me fascina la parte de edición, de montaje, porque ahí ves cómo funciona todo lo que grabaste. La grabación es muy pesada, porque son muchas personas, había escenas que éramos más de 400 personas, pues eran 300 extras, más la parte técnica, éramos muchísimos. Entonces, a veces cuando vos sos cabeza de un equipo, es como difícil manejar tanta gente y tantas energías, ¿verdad? Pero terminamos, que es lo bueno, y bueno, ya la gente dirá, ¿verdad? En la búsqueda del tesoro escondido o Plata Bebé, los personajes se desplazan a varios escenarios bien conocidos de Asunción, una gran parte en La Chacarita, donde se desarrollaron semanas de filmación con pobladores de la zona. La gente de La Chacarita fue maravillosa, nos trataron espectacularmente bien, incluso cuando estábamos grabando nos llevaban serenata, nos llevaban comida, no sé, ellos estaban felices que estábamos ahí, ¿verdad? Y realmente era muy fuerte también descubrir ese espacio con esos problemas, con el tema de la inundación, con todo lo que eso dejaba y con toda esa gente tan valiente y tan valiosa, asumiendo la manera más positiva posible, y a mí eso tanto me educó en muchos aspectos que realmente le estoy muy agradecido. Los Buscadores llega a los cines la próxima semana y la preventa ya se encuentra habilitada. Bueno, desde el 7 de septiembre la película va a estar ya en todas las salas de no solamente Asunción, sino también va a estar en Coronel Oviedo, en Caguazú, en Ciudad del Este, en Encarnación, desde el 7 de septiembre. Y bueno, vayan al cine, no solamente porque es cine paraguayo, sino porque es cine hecho con pasión y porque habla de nosotros. Gracias.